En este preciso momento se está disputando una carrera en la que una serie de startups compiten por ver quién es la primera que alcanzará el estatus de unicornio, o sea, una valoración de $1.000 millones con menos de 50 empleados. Gamma, por ejemplo, opera con 30 empleados y genera $50 millones al año. Midjourney genera 200 millones con 40 empleados. Y Sam Altman, el fundador de OpenAI, uno de los creadores de ChatGPT, predijo que no estamos muy lejos de ver empresas unipersonales con una valoración de $1.000 millones o más, es decir, una persona. Es innegable que la inteligencia artificial genera oportunidades que nunca habíamos visto antes, y es por eso que hoy estamos probablemente en la mejor época de la historia para ser emprendedor. En este video te quiero dar algunas ideas de negocio con inteligencia artificial que puedes empezar hoy mismo. Y estas ideas están basadas en lo que yo veo mientras trabajo con mis clientes, para dónde va la tendencia, y en lo que Y Combinator, uno de los fondos más importantes del mundo y seguramente el más grande de Estados Unidos, está buscando financiar. Empezando con los agentes especializados de inteligencia artificial. La llegada de los agentes es la tendencia más importante en el mundo de tecnología en este momento. La inteligencia artificial deja de ser un simple chat y pasa a la acción. Pasa a ser un empleado que puede pensar, tomar decisiones, ejecutar acciones por nosotros y que trabaja 24 horas. Tengo un video completo hablando de qué son los agentes y cómo funcionan que te dejo por acá. Ya hay muchas empresas que están aprovechando este concepto para crear agentes súper especializados que resuelven un problema puntual. Tenemos a Cursor, por ejemplo, que crea agentes que ayudan a los programadores a crear código. Otro ejemplo es Quidim, una empresa que crea agentes que pueden analizar imágenes médicas y sacar conclusiones. Garfield AI es una empresa británica que crea cartas legales por solo 2 libras, como $3. Estamos en un punto en el que casi cualquier proceso repetitivo que hoy requiere una persona podría ser automatizado por un agente. Y hay muchas personas, y sobre todo negocios, que están dispuestos a pagar un montón por este tipo de soluciones. Pensá que si vos lográs crear un agente que reemplace a un empleado que cobra, digamos, $1.000 por mes, una empresa estaría muy dispuesta a pagar $200, $300 por mes, quizás incluso un poco más. Y lo bueno de todo esto es que el MVP, la primera versión, para ver si a alguien le interesa la idea que tenés, la puedes crear casi con nulo conocimiento técnico usando herramientas como N8N o Make.com. La inteligencia artificial es cada vez más poderosa, pero todo depende de nuestra capacidad de explicarle lo que queremos que haga. Los prompts que le pasamos son cada vez más largos y más complejos. Tanto así que hay gente que los vende y hay gente que los compra. El concepto es muy similar a vender un preset de Lightroom o un template de Notion. Y los puedes vender vos por tu cuenta, o ya hay marketplaces, es decir, son páginas donde la gente va y lista los prompts que tiene para vender y otras personas van y los compran. Más o menos por lo que vi se listan entre $2 y $5 por cada prompt. Ahora, la realidad es que si vas a vender uno de estos, tenés que saber hacerlo, no es simplemente, bueno, quiero que hagas esto, no, tiene que ser un prompt bastante detallado, bastante especializado en algún tema en específico, probablemente le puedas aportar algo de tu conocimiento específico, que sepas es algo que te diferencie del resto de personas que podría crear un prompt, y además probablemente tengas que aprender de prompt engineering, pero bueno, es una buena oportunidad para explorar. La industria de la educación es una de las más rentables y con más mercado que existe, y usar las nuevas tecnologías para esta industria es algo que siempre estuvo en la cabeza de los emprendedores. Hace algunos años todo el mundo sacaba su curso. En los siguientes años, todo el mundo va a sacar un agente de inteligencia artificial que te enseñe, que sea tu tutor especializado para que aprendas algo. Un tutor personalizado podría saber cuáles son las bases que te faltan, qué es lo que aprendiste antes, qué es lo que más te cuesta, cuál es tu forma más efectiva de aprender. Y en general es como a ChatGPT, que ya te conoce porque viene hablando con vos hace un montón de tiempo, lo pudieras entrenar en el conocimiento específico que tiene otra persona para que te haga de tutor y te ayude específicamente en lo que vos necesitas. Esto es algo que ya se está viendo en Estados Unidos. Si sos un experto en algo, en vez de sacar un curso en video, lo que haces es entrenar a un LLM con tu conocimiento específico para que pueda ayudar a traspasar ese conocimiento a otra persona. Y Combinator, el fondo de inversión que mencioné antes, está empujando mucho la idea de una full stack AI company. ¿Qué es esto? Bueno, es algo parecido a lo que hablamos de los agentes especializados, pero llevándolo al siguiente nivel. Si vos sabés sobre abogacía, por ejemplo, y podés crear un agente que sea experto en redactar contratos, puedes ir y venderle ese agente a las firmas de abogados que ya existen, o puedes crear otro agente que sea experto en investigación, por ejemplo, experto en lidiar con cierto tipo de casos, y así con tu equipo de agentes ir a crear tu propia firma de abogados y competirle a las firmas de abogados que ya existen, pero siendo mucho más eficiente porque la gran parte del trabajo pasa por inteligencia artificial y no por personas. Entonces tus márgenes de ganancia deberían ser muchísimo más altos. En palabras de la persona que presentó esto en Y Combinator, puedes
venderle a los dinosaurios o puedes extinguirlos. Y claro, hay una gran diferencia entre vender un agente y tener una full stack AI company. O sea, para crear una full stack AI company probablemente necesites levantar inversión. Va a ser algo que va a llevar tiempo, que es bastante difícil de lograr. Pero mientras que un agente es algo que puedes crear en tu casa, salir a venderlo o ofrecerlo gratis, empezar a mejorarlo y salir a venderlo vos por tu cuenta. Es algo bastante más sencillo de empezar. Ahora, también te digo que el negocio de vender un agente especializado probablemente sea un negocio millonario, pero el negocio de tener una full stack AI company no sería nada raro que sea un negocio billonario. Todos sentimos y conocemos la frustración de tener que llamar a soporte al cliente de casi cualquier empresa, pero las telefónicas suelen ser las peores, y tener que lidiar con esos bots que no resuelven nuestros problemas, no nos derivan con un humano, es todo muy frustrante. Y por eso es que la gran parte de la comunicación por llamada telefónica hasta el día de hoy es resuelta por humanos. Pero eso probablemente va a empezar a cambiar porque los LLMs, los modelos de lenguaje, son cada vez más avanzados. Y hay empresas como Eleven Labs que se dedican específicamente a crear LLMs en voz. Es decir, son inteligencias artificiales como ChatGPT, pero que están especializadas en hablar. Y son cada vez más fluidas y suenan cada vez más naturales y más parecidas a un humano. Honestly, I've crossed 9 galaxies and this is the first place. Honestly, I've crossed 9 galaxies and this is the first place where people are more weirded out by my... No sería nada raro que dentro de los próximos meses o años empecemos a ver cómo las tareas de call center son reemplazadas por estos agentes de voz de inteligencia artificial. Y no solo call center, casi todo lo que requiere una llamada que sea dentro de todo predecible podría ser reemplazado por uno de estos agentes. Recientemente Google DeepMind desarrolló AlphaFold, un sistema de inteligencia artificial capaz de predecir la estructura tridimensional de las proteínas con una exactitud nunca antes alcanzada. Quizás esta idea no es para todos, pero si estás haciendo un doctorado, o si tenés un doctorado, o tenés un conocimiento científico muy avanzado, es un muy buen momento para empezar a pensar en una inteligencia artificial que pueda ser cocientífica, que te ayude a pensar, a detectar patrones. Y sí, muchas veces probablemente se vaya a equivocar. De hecho, la primera respuesta que dan muchos científicos cuando se habla de estas cosas es que no se puede, que se va a equivocar, que no va a tener sentido lo que va a decir. Y quizás es verdad, pero hay algo que está haciendo que ya haya empresas que se dedican a esto. Y es que una inteligencia artificial cocientífica quizás no va a ser el breakthrough, quizás no va a ser el descubrimiento, pero te va a obligar a pensar en formas en las que no estabas pensando antes. Y eso puede ser muy útil. Hoy en día los robots siguen siendo algo de ciencia ficción y probablemente lo sean por los siguientes años, al menos en el ámbito personal, más que nada por el costo que tiene crear un robot que nos ayude en las tareas de nuestro día a día. Ahora, cuando pensamos desde el punto de vista de un negocio, la cosa cambia. Ya existen algunas empresas que le van muy bien implementando robots en distintos tipos de industrias. Tenemos por ejemplo a Keiko Robotics, que desarrolla robots que inspeccionan fábricas, plantas de energía, oleoductos, barcos, etc. y tratan de detectar daños antes de que alguna falla grave ocurra. Para las empresas esto es como una especie de seguro, les pagan a ellos porque es más barato mantenerlos a ellos que lidiar con las consecuencias de que haya algún daño muy grave. También está Bear Flag Robotics, por ejemplo, que crea tractores autónomos. Y todos vimos los videos de estos brazos robóticos que crean café en China. En general creo que hay un montón de aplicaciones para esto. Si el hardware es algo que te interesa, es un muy buen momento para pensar en integrarlo con la inteligencia artificial. Y en general es un excelente momento para tener una idea loca y aprovechar que cada vez es más fácil y cada vez se necesitan menos recursos para lograrla.